Los espacios grandes, multifuncionales o de concepto abierto ofrecen una gran flexibilidad para el diseño, pero también presentan el desafío de mantener un sentido de cohesión y orden difícil de lograr en áreas amplias y sin divisiones claras. El día de hoy veremos algunas estrategias que podemos seguir para decorar estos espacios diáfanos, que nos ayudarán a lograr un diseño de interiores funcional y armonioso. Para lograr que un espacio con estas características se sienta armonioso, debemos estructurarlo. Para ello es esencial identificar y definir las distintas áreas funcionales o actividades que en él se desarrollarán. Por ejemplo, podríamos establecer una zona de estar, un área de comedor, una sección de trabajo y un espacio para el entretenimiento. Cada área debe tener un propósito claro y estar organizada en consecuencia. Para ello podemos utilizar muebles y accesorios que establezcan límites visuales claros entre cada una de las áreas. Lo ideal es servirse de alfombras, estanterías abiertas o separadores de ambiente que no bloqueen la luz ni la vista, pero que ayuden a delimitar las distintas funciones dentro del espacio, siempre asegurándonos de que las transiciones entre las diferentes áreas sean suaves y fluidas. Es decir, debemos servirnos de la decoración para conectar visualmente una zona con otra, evitando así la descoordinación y la falta de coherencia. Por ejemplo, podemos utilizar la misma paleta de colores en todo el espacio o un elemento decorativo que se repita y refuerce la conexión visual en el entorno. Al estructurar un espacio es necesario considerar la circulación y los recorridos que tendremos dentro de él, tanto para llegar desde un punto a otro dentro de la habitación como para conectarlo con el resto de los espacios de la casa. Debemos asegurarnos de que haya caminos claros y fáciles de recorrer entre las distintas áreas funcionales, sin obstáculos que puedan interrumpir el flujo. Esto incluye dejar suficiente espacio alrededor de los muebles para permitir el paso libre y evitar que el diseño se sienta congestionado o incómodo. Es decir, en un espacio donde la sala de estar y el comedor están conectados, es crucial mantener un flujo continuo, evitando colocar el sofá de manera que bloquee el camino directo entre la sala y el comedor. En estos casos, lo ideal es posicionar los muebles de manera que creen un corredor natural que conecte todas las áreas. Y además es importante que evitemos colocar muebles grandes o de esquinas muy marcadas en estas áreas de paso frecuente, que nos obliguen a rodearlos, centrando toda nuestra atención en no perder el dedo pequeño del pie en el proceso. Esta distribución bien pensada no solo mejora la funcionalidad del espacio, sino que también contribuye a una experiencia cómoda y práctica para quienes lo usamos, manteniendo el ambiente abierto y accesible. Organizar los muebles en agrupaciones que fomenten la interacción y la comodidad es clave para hacer que un espacio grande se sienta acogedor y funcional. Por ejemplo, en el área destinada para sala de estar, se aconseja agrupar los muebles de manera que faciliten la conversación y la interacción. Es decir, podemos colocar los sofás y sillones en forma de U o de L alrededor de una mesa de café. Esta disposición crea un área de conversación íntima y acogedora, donde las personas pueden sentarse cómodamente y hablar entre sí. En el área del comedor se puede optar por una mesa redonda o cuadrada con sillas distribuidas de manera uniforme a su alrededor. Esta disposición no solo facilita la conversación entre todos los comensales, sino que también permite un acceso fácil a la mesa desde todos los ángulos. Colocar una lámpara colgante centrada sobre la mesa ayuda a definir el área de comedor y añade una sensación de intimidad y un foco visual. Además, se pueden agregar elementos adicionales como una consola o un aparador cerca de la mesa, donde se pueden colocar platos, vasos y otros utensilios, lo que hace que el espacio sea más funcional y cómodo para servir y recoger la mesa. Para reforzar el concepto de espacio abierto, debemos utilizar una paleta de colores coherente en todas las superficies, muebles y otros elementos que componen la habitación. De esta forma, evitaremos una fragmentación poco favorecedora. Los tonos neutros y suaves como el blanco, beige, gris y los tonos pastel ayudan a crear una sensación de continuidad y amplitud, haciendo que el espacio se sienta más unificado y armonioso.
Estos colores funcionan bien como base, proporcionando un lienzo limpio y tranquilo sobre el cual destacarán otros elementos decorativos. Es decir, para evitar que la composición se sienta plana o monótona, podemos incorporar acentos de color al introducir accesorios como cojines, alfombras, cortinas, mantas y arte en las paredes. Aportaremos dinamismo e interés visual. Conectaremos todos los pequeños núcleos funcionales dentro del gran espacio y obtendremos una decoración interesante, coherente y unificada. Al seleccionarlos debemos ser cuidadosos con que estos acentos de color no choquen con el esquema general. Una forma efectiva de hacerlo es elegir una paleta de colores secundaria que se derive de la paleta principal. Por ejemplo, si nuestra base es neutra con tonos de beige, podríamos introducir colores como el terracota, marrón, chocolate y verde oliva para añadir calidez y profundidad al espacio. Estos tonos complementan el beige y crean una atmósfera acogedora y natural. Para un contraste más dramático y moderno, podemos incorporar acentos negros. Este tono bien empleado puede añadir definición y sofisticación, creando un espacio elegante y atemporal. Los puntos focales en una habitación son claves para captar la atención y dirigir el recorrido de la mirada a través del espacio. En espacios grandes y diáfanos, su importancia aumenta, ya que ayudan a crear cohesión y organización, proporcionando una estructura que evita que el área se sienta dispersa o desordenada. Estos puntos pueden ser elementos arquitectónicos, piezas de mobiliario, obras de arte o detalles decorativos específicos que capturen la atención y anclan visualmente el espacio. Para integrar correctamente los puntos focales en el diseño general, debemos tener en cuenta algunos aspectos básicos que nos ayudarán a lograr un resultado exitoso. En primer lugar, es esencial que estén bien equilibrados dentro del espacio y que sean proporcionales al resto de elementos presentes en la composición. Un punto focal demasiado grande puede dominar la habitación, mientras que uno muy pequeño puede pasar desapercibido. Para asegurarnos de que capten la atención inmediatamente, podemos generar un contraste marcado mediante el uso del color, las texturas o las formas. Así se destacarán fácilmente del resto del diseño. Pero para que no se sientan desconectados e independientes del resto de elementos que componen la decoración, es conveniente utilizar colores, materiales y formas repetidas alrededor de cada uno de estos énfasis para crear un ritmo visual que funcione como puente entre las diferentes zonas de la habitación y guíe la mirada de manera fluida de un punto a otro. Nuestro inconsciente se encargará de relacionarlos y convertirlos en partes integrales de un todo más completo y coherente. Por último, es esencial establecer una jerarquía visual clara, con puntos focales principales y secundarios, lo que ayuda a dirigir la atención primero a los elementos más importantes y luego a los detalles adicionales. Sin una cuidadosa combinación de materiales y texturas, un espacio abierto puede sentirse frío e impersonal, con zonas que parecen desconectadas entre sí. La falta de variedad en texturas y materiales puede resultar en un diseño sin carácter, donde la amplitud del espacio se convierte en una desventaja en lugar de una oportunidad para crear un entorno acogedor y dinámico. Por lo tanto, es imprescindible seleccionar materiales que se complementen entre sí para lograr un equilibrio visual agradable. Materiales como piedra, mármol y madera traerán la naturaleza al interior, haciendo que el espacio se sienta mucho más acogedor. Además, son excelentes para actuar como elementos de conexión entre diferentes áreas de la habitación. Por otra parte, es aconsejable jugar con una amplia variedad de texturas diferentes y contrastantes, como madera y metal o vidrio y tejidos, para añadir profundidad y calidez al espacio. Por ejemplo, una mesa de comedor de madera rústica puede estar acompañada de sillas de tapicería suave y patas de metal, creando un contraste interesante que añadirá atractivo visual. También podemos utilizar espejos, superficies brillantes y metales para crear destellos de luz y hacer que el espacio se sienta más dinámico. Esto también ayuda a romper la monotonía que se genera cuando tenemos grandes superficies planas. Otra estrategia que no falla
pantalla consiste en crear capas, superponiendo diferentes materiales y texturas, como una alfombra sobre un suelo de madera o una manta de lana sobre un sofá de cuero. Esta técnica añade dimensión y hace que el espacio se sienta más vívido y acogedor. Las texturas en alfombras, cojines y mantas enriquecen el ambiente y crean interés visual. Para un diseño atemporal podemos combinar materiales naturales como madera y mimbre con elementos modernos como metales y vidrios. Esto crea un equilibrio entre lo orgánico y lo contemporáneo, añadiendo riqueza al diseño sin sobrecargar el espacio. Las alfombras son otra herramienta excelente para definir áreas independientes dentro de un espacio común. Una alfombra grande bajo la mesa del comedor o el área de estar servirá para anclar visualmente el mobiliario y separar las distintas zonas. Es crucial que la alfombra sea lo suficientemente grande para que todos los muebles principales, como la mesa y las sillas en el comedor o el sofá y las mesas auxiliares en la sala, se sitúen sobre ella. Esto no solo ayuda a definir claramente cada área, sino que también crea una sensación de cohesión y unidad en el espacio, evitando que las diferentes zonas parezcan desorganizadas o aisladas. La alfombra actúa como un elemento unificador, contribuyendo a la fluidez y armonía del diseño en un entorno abierto, sin hablar de que ganaremos en elegancia, elevando la estética de nuestro espacio a un nivel superior. Una iluminación adecuada puede ser la clave para mantener un espacio abierto, funcional y agradable. Al planificar la iluminación por capas, de manera que empleemos tanto iluminación general, de tarea como ambiental, aseguraremos un confort visual que mejorará la experiencia de habitar el espacio de manera significativa. La iluminación general proporciona una luz uniforme en el espacio, mientras que la iluminación de tarea se enfoca en áreas específicas, como mesa de trabajo o zonas de lectura, mientras que la iluminación ambiental mejorará la atmósfera y añadirá calidez. Lámparas de pie, apliques de pared y luces colgantes pueden desempeñar un papel clave en la definición de zonas específicas dentro del espacio. Por ejemplo, una lámpara de pie cerca del sofá puede iluminar el área de estar, mientras que un aplique de pared puede acentuar una obra de arte o definir un área de recibidor en un espacio abierto. Las luces colgantes sobre la mesa del comedor no solo ofrecen iluminación funcional, sino que también actúan como elementos decorativos, añadiendo estilo y carácter al espacio. Esta combinación de tipos de iluminación variadas contribuye a un ambiente bien iluminado, acogedor y visualmente más interesante. En última instancia, este enfoque integral no solo embellecerá el entorno, sino que también optimizará su funcionalidad, asegurando que un espacio diáfano que tiende a ser frío e impersonal se convierta en un refugio cálido, cómodo y versátil, en el que podamos realizar nuestras actividades diarias con total comodidad y fluidez. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya sido útil. Díganme en los comentarios si cuentan con un espacio de estas características en su hogar. Eso es todo, nos vemos dentro de unos días en el próximo video. Chao.